podcast de Folclore de la Calle. Muchas gracias por estar acompañándonos en esta edición. En un ratito vamos a estar hablando con ellas, pero antes de comenzar con el programa que tenemos hoy, quiero invitarte a que nos sigan en las redes sociales. Nos encuentran en nuestra fanpage como Cocina Guaraní y también en Instagram como Cocina Guaraní. No te olvides de dejarnos tus comentarios y también, ¿por qué no?, contarnos qué te gustaría que nuestros expertos en la cocina les preparen algo rico. Hoy viernes arrancamos el fin de semana y por supuesto vamos a disfrutar de un rico asado. Me voy para la cocina, ¿me acompañan? Vamos a la cocina entonces, ya estoy acá con Derly. ¿Cómo estás, Derly? ¿Todo bien? Genial. Y por supuesto Alejandro, ¿cómo estás, Ale? ¿Cómo estás? ¿Se amigaron hoy? ¿Hoy ya vinieron más tranquilos? Hoy es viernes. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Pavi Amor, arranca el fin de semana. Sí, y el... Arrancamos con el After Office también. También, todos Sí. juntos, así que hoy vamos a ver cómo se desarrolla todo. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla entonces el programa. ¿Qué vamos a tener de rico hoy, Derlis? Contame un poquitito. Hoy se va a comer asado. Ay, sí. Asado, unas ¿Vos vas a guarniciones. cocinar? No. ¿Cómo que? Para. No. No es tu especialidad. No, yo sé que Alejandro sueña comer mi asado. En serio, Ale, ¿qué decís? Sueños, Vos sí. tenés cara de Pero hacer... no es su especialidad. Entonces, Vos sabés que a Ale tiene cara de hacer buen asado. sí. Yo le doy más de Bueno, comer pero asado que desfile un poquito Pará. con un poco de música Vamos a arrancar la mañana, por favor, con un desfile. Sí. Antes de empezar a cocinar, vamos a salir un poco del esquema. Hoy es día de Ya asado, es un Día de clásico. asado, día de parrilla, desfilan. Un clásico en Cocina Guaraní con nosotros, Derlis Bogado, luciendo su atuendo único, diseño exclusivo. No lo van a encontrar en cualquier lugar, No, luego. solamente Solamente vos nomás. Y una persona más. ¿Y una persona más quién? ¿Tu señora? No, después vas a ver. ¿En serio? Pensé que me Sorpresa. trajiste uno para que me ponga yo, no sé, algo de eso. Muy pronto. Muy pronto. Tenés que sacar luego tu línea de Puede uniformes así originales. Con el que se puso otra vez de bar, de bueno. Homero, ese fue así. Día de genial. asado y bananitas. ¿Qué son bananitas? ¿Qué son? ¿Qué? Son Pimentón. Pimentones. Claro, Ah, pimentones. bueno. Ají. Bueno, comenzamos entonces. Vamos a tener un rico asado. Vamos a disfrutar de este viernes hermoso, por supuesto. Miren lo que es el clima y la instalación del Hotel Guaraní. Muchas gracias a los amigos del Hotel Guaraní que nos ceden este lugar para hacer el programa. ¿Vos te vas a encargar de la guarnición, Ale? Sí, vamos a hacer unas guarniciones y voy a hacer un chimichurri o salsa criolla para condimentar un poquito el asado que va a estar haciendo el amigo invitado. ¿Quién es nuestro amigo invitado? Quiero saber, Derlis. Él se Quiero llama- conocerlo ya. Cuento. Él se llama Diego Jara. Ajá. Él es el dueño del asado paraguayo. Wow, qué rico. Entonces un experto, maestro. Así dice. Maestro de los Hoy vamos a maestros. jugar acá. Bueno, presentámelo, por favor, que ingrese ya a nuestro set Que pase para Diego. que empiece. Hola, Diego, buen día. Ya sé. ¿Cómo estás, Dieguito? Bien. Bienvenido. Venimos para cumplir el sueño acá de los amigos. El sueño de los amigos. Vos le vas a estar enseñando a hacer un buen asado. Y puede ser que le enseñemos algo a ellos. Cargadito vino, ¿eh? Cargadito vino. A ver tenés. si aprenden, dice Diego. Diego, contame, ¿hace cuánto que estás en esto? Y hace cuestiones de 3 años, hombre. Ya estamos sobre la parrilla. Contame, la gente quiere saber cuál es el secreto de un buen asado. Tiene que tener un secreto, que tiene que compartir. Aparte de elegir un buen corte, ¿no? No, el secreto no se cuenta. Ah, maestro parrillero. Y bueno, es el amigo de Derlis. Amigo de Derlis. Bueno, contame, ¿qué nos vas a estar haciendo hoy? Voy a estar haciendo tapa cuadril relleno y vacío a la pizza. Vació la pizza. Si ustedes vieran la cara de los muchachos detrás de cámara, están así con el babero puesto y con los cubiertos ya listos para empezar a comer. Nuestro amigo Cristian, fotógrafo, está sacando las mejores fotos que después la van a disfrutar a través de nuestra fanpage. Diego, ¿qué te parece si arrancamos manos a la obra, como se dice? Y empezamos a cocinar rico. Súper, a la tabla. Bueno, bienvenido entonces. Diego va a ser el encargado de la parrilla de hoy. Y los chicos acá, venga, vamos a hacer un trío acá entre los tres. Vamos a encargarnos de la guarnición. ¿Qué puedo hacer yo? Yo puedo hacer una ensalada de lechuga, tomate y pepino. Excelente. Puede ser, Creo puede que ser. ya da, ¿no? Bueno, yo creo que mientras Diego nos muestra cómo abrir Sí. la tapa, Ok. yo ya tengo acá papines, que va a ser una guarnición. Papines con romero y ajo. Qué rico. Me gusta el romero. Sí.
Me gusta el olorcito luego del romero, Después el también voy a sabor. hacer unos zucchini a la parrilla relleno Sí. de jamón y queso. Acá tengo unas Zucchini pechugas relleno de jamón y queso. a la parrilla. Mira vos, nunca había probado. Ale se va a encargar del pollito y de la criolla. Ok. Disculpame, al agua le pones sal, alguna A esto cosa no de le vamos a esa? poner nada de sal. Nada de Así, sal. agua y papines. Agua y papines. Esto ¿Cuánto va tiempo? 15 minutos más o menos. Quiero que quede un poquito duro porque esto vamos a machacar. Ajá. Y le vamos a poner romero, ajo y ahí va a ir al horno. Para que quede crujiente. Ah, ok, genial. Por supuesto, nuestro horno ya está encendido, Ya está encendido a hace full. rato ya. Gracias a los amigos del Antiguo que nos ceden los hornos y toda la indumentaria acá para empezar a cocinar. Contame un poquitito vos de tu plato, Alejandro. Bueno, yo voy a hacer una, como te decía, un chimichurri o una salsa ¿Para criolla. cuándo te desfile, Alejandro? Disculpame que te interrumpa. Y Solamente no, acá no, él va a desfilar yo todos no los días. tengo cosas, pantalones. Bueno, pero vos tenés secretario. No tengo gente que me vista, no No le vi todavía a Vicente no, todavía. ¿Vino Vicente? No, Está trabajando, pero Vicente hizo trajeron todo. su propio... Mirá, cuando mires, esa música déjame, déjame esa música, Joseca está. esa y que desfile el ayudante de... Pará. de Derli. A mí nadie me contó acá. ¿Quién vino? ¿Qué ayudante? ¿De qué estamos hablando? Yo lo conozco a Vicente nomás. ¿Me estoy perdiendo de algo? vas a ver, vas a ver. Producción. Lo bueno se hace esperar. Se hace esperar. Va a llegar. Ah, me diga que me sorpresa. tiene una sorpresa. Sí. Por ser viernes y para arrancar el fin de semana, luego arrancamos Con con todo. sorpresa. Me voy entonces con las chicas de Folclore de la Calle. ¿Cómo están, chicas? Hola, ¿qué tal? Un placer tenerlas. Acá tienen otro micrófono por las dudas. Así acercamos para poder charlar con nuestras amigas que hoy nos van a estar acompañando con su música. Arrancamos luego el programa disfrutando de su arte y vemos el arpa y el contrabajo es este, ¿no? Yo no sé por qué, ¿a quién era que le dije? ¿Cómo te dije? Violín. Se nota que de música sé igual que de cocina. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amiga? ¿Todo bien? Muy bien, muy feliz de estar acá en el programa. Quería hacer una acotación Sí. que somos Folclore a la Calle. Folclore a la calle, Sí, ¿viste? sí. Bueno, me corrigieron. Ahí estamos con Paula Rodríguez. Sí, Que nos va a estar muchísimas gracias, acompañando. estamos felices de estar acá. Bueno, y acá estamos Permiso. con... Ahí está, perfecto. Con Carmen Monjes. ¿Cómo estás, Carmen? Bien, bien, muchísimas gracias por la invitación. ¿Hace cuánto comenzaron con el grupo? Bueno, Si nos cuentan un estamos- poquitito de su historia, si la gente también puede conocerles un poco más. Bueno, con Carmen nos conocemos hace varios años y tenemos varios proyectos. Y como Folclore a la Calle empezó más o menos hace un año, va a ser en septiembre. ¿Y hacen show en diferentes lugares? Sí, ¿Tienen algún hace- punto fijo ya? Sí, sí. En realidad lo que ¿Dónde? más hacemos es tocamos los domingos Sí. en calle Palma a las 18 horas. En realidad hay una movida ahora los domingos en Claro, calle donde están Palma. los de Walker también. Así mismo. La y- esquina del Jam sería, ¿no? Algo así se Claro, llama. esa es otra esquina diferente. Ah, ¿verdad? es otra esquina diferente. Claro, nosotros estamos en la esquina donde se originó, digamos, con la gente de Jazz a la Calle. Ok, ¿verdad? genial. Que es Palma Independencia Nacional, y ellos hace poco celebraron los 2 años, ¿verdad?, de estar ahí en la calle. Nosotros nos unimos, digamos que un año después, Sí. y también están Tango a la Calle, y hace poquito se unieron los chicos de Flamenco. Entonces es una movida que hace un mes cuenta con el apoyo, ¿verdad?, de la municipalidad. de Asunción. Está muy buena esta actividad para fomentar también la música, ¿no? Esta cultura tan linda que tenemos y darle también un espacio para que la gente pueda disfrutar de nuestro arte, de nuestra música paraguaya también, ¿no? Sí, así mismo. Y dentro de poquito cumplimos un año también nosotros. Me imagino que vamos a estar celebrando y van a venir a compartir con nosotros a Cocina Guaraní porque no va a ser la última vez que van a venir a visitarnos. Así que, Esperemos. chicas, les esperamos pronto. Vamos a seguir escuchando, disfrutando de buena música, pero antes, ¿dónde las encontramos en cuenta en redes sociales? Sí, El tenemos- número te aparece en pantalla. Ok, los números, y también pueden encontrarnos en la fanpage de, Sí. de Folclore, que es Folclore a la Calle, Folclore con C, Claro. porque de repente con K igual, bueno, una Claro. cuestión. También nos encuentran en el Twitter, así mismo, y en el Instagram. Bueno, chicas, un placer. Les dejo entonces comenzar con su música y nosotros seguimos acá en la cocina mientras preparando nuestro menú del día. Mientras Alejandro está Sí. haciendo los cortes en brunoise para la criolla,
acá nuestro amigo Diego ya abrió la tapa. Mostrarle, Diego, cómo está para que puedan ver Qué linda también. carne, Diego. Contame, ¿qué le vas a poner, con qué vas a rellenar tu carne? Porque la señora en su casa me imagino que ya quiere ir anotando y viendo los ingredientes que necesita para comenzar a cocinar en este viernes. Tenemos morrones. Cebollas moradas, un poco de aceituna negra, panceta y queso mozzarella. Y esto es albahaca, ¿no? Sería para el vacío de la pizza. Ok, genial. Bueno, entonces ya tenemos nuestra carne cortada. ¿Vamos a empezar a rellenar o le vamos a tirar primero a la parrilla? Para adelantar va a echar el vacío, dice. Vamos a ponerle el vacío. Ok, genial, me Y gusta. luego vamos a empezar a rellenar lo que sería la tapa cuadrilla. Dale, genial. Mientras me voy a visitarle a Alejandro, que ya está avanzando con su guarnición. Está cortando los morrones. Sí, estamos cortando esto en Brunoise, como lo dijo Derlis. Después lo vamos a poner en un bol y le vamos a agregar aceite. Sí. También se le puede poner un poco de vinagre. Ok. ¿Sí? Si le gustan el vinagre, sal, pimienta, ¿sí? Entonces esto se lo puede poner cuando se está cocinando la carne, Perfecto. o si no, se lo puedes poner en la mesa y que cada uno lo Se agrega sirva. a su gusto, Claro. en la carne, en el pollo, sirve para diferentes cosas, ¿sí? Genial. Bueno, les recuerdo que en nuestra fanpage van a encontrar la receta para que puedan empezar a cocinar con nosotros. Y también vamos a estar mostrando el plato final con las fotos increíbles que hace nuestro amigo Cristian, por supuesto. Cristian Sayer nos acompaña todas las mañanas con su backstage en fotos. Van a encontrar fotos corporativas, publicitarias, eventos sociales, casamientos. Si querés cambiar tu carta, también podés llamarlo a Cristian Sayer Fotografías al teléfono 0981-577-583. Cristian Sayer Fotografía. A ver, quiero conocer la sorpresa, o sea, quiero ver quién es la Me sorpresa. están misma. quitando el momento. A Bueno. ver, ¿Dónde está? ¿en qué consiste Yo nuestra traigo- sorpresa de hoy? Yo no tengo un Vicente. Ay, no. Nadie tiene un Vicente. Yo me voy. Empieza. Nadie tiene un Vicente. Se van a poner a pelear. ¿Dónde Yo vino? no- Vicente, yo quiero que venga Vicente también. No, Vicente está trabajando. Está trabajando. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia, ¿entienden o no? Martín ya trabajó todo. Bueno, a ver, no está Vicente. Entonces, ¿quién picó lo que es Martín? Quiero saber yo. ¿Eh? ¿Quién es Martín? Derlis, Bogado. Martín es el asistente de Derlis Bogado. ¿Qué? Asistente. ¿Desde cuándo? Desde hace muchísimo tiempo. Esto da para cualquier cosa. No, muy viernes, arrancar con una noticia así el fin de semana. Pero, a ver, es asistente, asesor. Asistente de asesor gastronómico. Asistente de asesor. bueno. Asistente de asesor gastronómico. Ok. ¿Y se encuentra? ¿Ya llegó? ¿Llegó al piso? Que al yo set? hago la señal y él aparece. No va a ser. Sí. No va a ser. Sí. A ver, preséntamelo, por favor, que lo quiero conocer. Es Música de Robin. fondo. Música de fondo. No. Quiero conocer a Martín. Ahora viene. Ahora Martín, se fue. ahí viene. Martín, pasa. Llego tarde. Por adelante y Virtu te espera. A ver. Ay, no. Ponele una música de desfile. Hola, Martín, ¿cómo estás? Buenos días, tomá acá tu micrófono. Así que vos sos el famoso asistente gastronómico de Asistente Derlis de asesor Bogado. gastronómico. De asesor gastronómico. Muda me quedé con el asesor. Con el asistente de Derlis. Pero yo quiero saber por qué tienen el mismo look. Es increíble. A ver, es increíble. música de desfile, por vamos favor, uniformados. Joseca. Para el asistente de asesor gastronómico, Martín. Qué ¿Tu lindo apellido, Martín? pantalón. Rodríguez. Martín Rodríguez. ¿No es tu pariente Manoplita? No. A ver, Manofleta. Derlis, vení, por favor, no. Vení. Te tengo que ver acá en Composé a los dos juntos. Qué lindo tu pantalón. Muy lindo su pantalón. Me gusta. bueno. Sí. Ahora entiendo por qué al arrancar el programa decías, hay una persona que tiene Una más. mi uniforme. Y era Martín, había sido. Hasta ahora ese nomás. Bueno, Martín nos va a estar acompañando siempre o va a venir los viernes.
Los viernes vamos a tener seguro. Los viernes vamos a tenerlo, Martín. Bueno, un placer, Martín. Bienvenido a Cocina Guaraní. Igual, vamos a estar acá todos los viernes con Me ustedes. encanta. Vení acá, Un vení. desfile, por favor. Le llama, ya. Un desfile, por favor, de los dos juntos. A ver, No, ya se música. Joseca, se fue. Se fue. Perdón. Desfile. Adelante. Esto es un programa en vivo, así que no te vayas a preocupar. Acá Quítate no, pues acá no. el delantal. Echa la vuelta y vos seguime nomás. ¿Ves? No, qué glamour. Vos seguime nomás. Es que claro, ella tiene cancha. ¿entendés? Anda mirando lo que en la- hace. en las pasarelas. Anda mirando lo que está Allá haciendo quédate, Alejandro allá Contable. Lejos. Ay, Pasar el azúcar Manotita. en vez de sal. Se armó. Pasar el azúcar en vez de sal. A ver, un ratito. Pasale azúcar en vez de sal, dice. A ver, un ratito. Una semana tenemos de programa y este señor ya tiene asistente y viene con esos pantalones. ¿Qué estamos enseñando nosotros? Estamos progresando. Una semana dentro de un mes, ¿qué va a pasar acá? No sé. Traigo el circo. Y sí. Con los enanos crecidos ya. Y sí. Convengamos que acá mi copiloto, el primer día luego apareció que era asistente. Sí, pero a ver, asistente. Partamos de la base de que el primer día yo Bueno, apareció pero Vicente. chaqueta blanca, pantalón negro, algo normal. Más formal, algo claro. que- Formal. Más serio. Afeitado. Bien, Martín está Quedado. afeitado. No le Bien. siguen esa parte al Pero ahora está de moda la barba igual, ¿no? ¿Eh? Para la cocina nomás queda... Queda ¿Cómo poquito. queda? Decime cómo queda. ¿Cómo queda? No, queda... Decile cómo queda. Está bien Queda cuidado. lindo, queda lindo, Está bien queda cuidada lindo. esta barba. Seguimos. Cocina Guaraní. Estamos preparando un rico, delicioso menú para arrancar luego este fin de semana con un rico asado y una guarnición increíble que están preparando los amigos acá. Me voy a acercar a Ahora nos vamos a mostrar cómo ata el... Diego Jara, que ya estaba bastante avanzado con su receta. Mirá lo que es. Ay, mirá qué pinta tiene esto, por favor. Le tiré un poquitito de aceite, ¿no? Aceite, de ahí pusimos el queso. Ahora le estamos agregando lo que sea panceta. Ya tiene el queso, tiene los morrones, tiene la aceituna y la cebolla morada. Bueno, lo bueno es que también podemos rellenar con lo que a gusto. Con lo que vos tengas de repente en la heladera. Qué bueno. ¿Te puedo robar una aceituna mientras tanto? Mientras esperamos. Mientras esperamos, nos vamos a la primer pausa del día de hoy. Disfrutando de las chicas, por supuesto, de la música de folclore a la calle.